De Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presenta La Voz de Chávez. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. La Voz de Chávez, el primer programa en vivo de este año 2018. Un gran abrazo de año nuevo para todos y todas. Año de victorias, año de avances en la construcción socialista, que nadie lo dude. El programa número 10, desde que iniciamos La Voz de Chávez. Hoy lo vamos a dedicar a un tema que está en la palestra. Vamos a oír la voz de Chávez contra la amenaza imperialista. Para conversar con Chávez, con nuestro pueblo, tenemos hoy de invitado al gran camarada, viejo amigo. Se lo llevó presa, profesor. Bien, sí, esto es lo que pasa cuando estamos en vivo, detrás de la noticia. Les decía que estamos entonces iniciando el programa número 10 de La Voz de Chávez, el primero en vivo de este año 2018. Vamos a tratar esta noche el tema de Chávez contra la amenaza imperialista. Vamos a oír a Chávez, a conversar con Chávez, a conversar con todos ustedes, querido pueblo de Venezuela. Para ello tenemos al invitado Saúl Ortega, viejo camarada. Nos conocimos desde aquellos años de la militancia en el PRV, Partido de la Revolución Venezolana. Luego del 92, pues con Chávez dirigiendo todo lo que ha sido y se conforma o continúa conformándose como una gran fortaleza de nuestra revolución, ese movimiento cívico-militar, Saúl, del cual nosotros venimos formando parte desde hace varios años atrás. Saúl estuvo también con este humilde servidor en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Después de eso, en todos estos años, Saúl ha sido electo como diputado a la Asamblea Nacional en varios periodos, ha estado participando en los parlamentos internacionales como Parlasur y ahora, bueno, nuevamente compañero, camarada de esta nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y nos designaron presidente y vicepresidente de la Comisión para los Asuntos Internacionales de esta Asamblea Nacional Constituyente, de tal manera que, bueno, tremendo invitado para esta conversación, estas reflexiones de hoy. Un saludo al pueblo de Venezuela, Saúl. Bueno, gracias a ti, Adán, por la invitación. Mira, yo reflexionaba sobre esto, creo que somos testigos de un tiempo histórico que nos ha dado el privilegio y la oportunidad de haber estado en la primera constituyente que convocó, bueno, como única oferta electoral que el presidente Chávez le dijo al pueblo de Venezuela, convocar ese poder originario. Desde allí, pues, hemos reconquistado, pues, la participación política del pueblo y, bueno, estamos de nuevo en la segunda etapa del proceso constituyente que demanda, pues, lo que serían históricamente la transición de que las bases a lo que sería pues la esperanza de los venezolanos del socialismo pueda ser plasmada en el proyecto constitucional que le toca a la Asamblea Nacional de este tiempo. O sea que nos ha tocado estar, como que dicen, en el arranque y en este proceso de transición. Creo que somos testigos de sección de un proceso demasiado valioso desde el punto de vista político. Sin ninguna duda, y que es esa lucha permanente contra la amenaza imperialista, sin ninguna duda, de 200 años y más. Y en esta nueva época, bueno, desde que Chávez ganó las elecciones en 1998, los ataques, las arremetidas del imperio. Es nuestro tema de hoy y bueno, entonces vamos a oír a Chávez. Adelante el primer video. Nosotros estamos enfrentando no a una fuerza dispersa aquí internamente hablando, no,
nosotros nos estamos enfrentando a esos restos de los partidos AD, COPEI y sus derivados. Realmente nosotros estamos enfrentando a la gran maquinaria del imperialismo norteamericano, que tiene una gran fuerza y ha decidido arremeter de nuevo contra nuestro pueblo, contra nuestra revolución por todas las vías posibles. Marzo de 2008, Saúl, pueblo de Venezuela. Y ahí está totalmente vigente, porque como decía, la lucha nuestra por la libertad y la soberanía siempre ha sido contra la amenaza imperialista. ¿Tu opinión al respecto, Saúl? No, yo creo que con toda claridad nuestro camarada allí plasmaba de que esta es una lucha de liberación nacional. Yo recuerdo el acto que se hizo en la autopista frente a la UCB, cuando él define el carácter antiimperialista y socialista de la revolución. Por supuesto, yo aplaudía hasta más no poder y sabía que eso generaba contradicciones dentro de nuestro propio movimiento, porque había gente que no se identificaba con ese objetivo estratégico. Pero a partir de allí, para el pueblo de Venezuela queda claro de que esta lucha es la continuidad de una lucha por la liberación nacional. Y que, bueno, las fuerzas, digamos, vencedoras de la Segunda Guerra Mundial siguen pretendiendo la hegemonía del mundo, lo que decía Carlos Marx, la explotación de países ricos por explotar a países pobres, y que la historia de la humanidad está asignada por la lucha de clase. Bueno, eso es lo que nos tocó en este tiempo, y a partir de esas definiciones viene, como quien dice, aguas abajo, toda una definición que tiene que ver con el carácter que ha tomado nuestra Fuerza Armada, afortunadamente, de ir a discutir pues el carácter liberador que le toca a las Fuerzas Armadas y su alianza política con nuestro pueblo, que es la unidad cívico-militar. Yo creo que ahí está la concepción antiimperialista y la concepción latinoamericana y caribeña también, como una expresión de la resistencia frente a Estados Unidos y sus aliados, las potencias colonialistas de Europa, que bueno, estamos viendo cómo lo acompañan en esta campaña contra nuestro país. Como lo acaba de decir Chávez allí, y la historia lo sigue demostrando, no estamos luchando contra la oposición venezolana aquí en el caso particular nuestro, sino que estamos luchando contra esa gran maquinaria imperial, el imperio norteamericano y sus aliados. Un día como hoy, propicio, Saúl, pueblo de Venezuela, para este debate. Hoy, 23 de enero, a 60 años de aquella gesta que derrotó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, y que el pueblo venezolano en su gran mayoría, con una gran esperanza, pensaba que volvía la etapa de independencia y liberación. Ese pueblo, como sabemos, fue casi inmediatamente traicionado nuevamente. Hoy lo decía el presidente Maduro en su intervención en la gran concentración que hubo allí en la Plaza Oleari para conmemorar esos 60 años de esa gesta venezolana, que no debe haber una traición más para este pueblo. Nosotros lo tratamos en el artículo de opinión que escribimos toda la semana, y fue ese precisamente el título que le dimos a nuestro artículo, nuestras reflexiones que compartimos con todo el pueblo. Para eso debemos seguir luchando, para eso debemos seguir llamando a la unidad de nuestro pueblo, para que nunca más seamos traicionados. ¿No te parece, Saúl? No, y sobre todo que el presidente Chávez, hay muchos pasajes donde él reivindica pues en la historia, ¿no? Porque la historiografía oficial y sus tergiversadores de oficio nos vendieron que el padre de la democracia era el que estaba en el exilio, el que vino a pactar con la burguesía y el imperialismo para, bueno, sellar o, digamos, retrotraer ese lindo proceso de liberación del pueblo de Venezuela. Pero bueno, desde abajo surge pues la figura de Fabricio Ojeda, del sector de Acción Democrática como Ruiz Pineda, que estuvieron en la clandestinidad luchando y batallando junto al pueblo, el papel de Hugo Trejo dentro de las Fuerzas Armadas, esas corrientes patrióticas, en fin. Allí de alguna forma se dibujó claramente la unidad cívico-militar como una herramienta del pensamiento político venezolano, porque quizás en otras sociedades no se ve con tanta claridad, porque eso ha sido una corriente histórica que se expresa el 23 de enero, pero también surge con el carupanazo, con el porteñazo y con el 4 de febrero, el 27 de noviembre.
Es histórica la corriente patriótica de nuestras Fuerzas Armadas, identificada con las causas de liberación y también por la lucha pues, de la justicia social. Eso se vio ahí el 23 de enero y trataron de borrarlo durante 40 años. Así es, y por eso es importante, eso iba a decir Saúl, para que sigamos reflexionando al respecto, la importancia de una conmemoración como hoy, pero que no debe quedarse solo en estas actividades de hoy 23 de enero a 60 años de esa gesta. Hay que seguir profundizando en el debate, sobre todo para las nuevas generaciones. Que no siga nadie cayendo en ese engaño del padre de la democracia, que a partir del 58 o del siglo pasado se estableció la democracia en Venezuela. Totalmente falso. Gran tema para el debate. Chávez también lo decía y lo sigue diciendo. En la voz de Chávez se sigue oyendo. Que nadie piense que el 23 de enero del 58 se derrotó la última dictadura en el país. Palabras casi textuales de Chávez. Sino que la última dictadura se derrotó en 1998 cuando Chávez ganó las elecciones, porque la última dictadura fue la del Pacto de Punto Fijo, la que se originó precisamente hace 60 años. Y lo dijo, yo lo he escuchado de su propia voz en varias oportunidades, que efectivamente el Pacto de Nueva York, que fue, digamos, refrendado en la casa del doctor Caldera, se llama el nombre de Punto Fijo, por eso es el Pacto de Punto Fijo, se refrendó la traición, ¿no? La entrega de la soberanía, la entrega de nuestra riqueza estratégica, en este caso el petróleo y otros materiales estratégicos. Bueno, a partir de allí se implanta a plomo limpio, el famoso disparen primero y abriguen después, toda una persecución incluso a los propios adecos que habían luchado contra la dictadura, los verdaderos adecos luchadores, la gente valiosa de Acción Democrática fue perseguida, no solamente el Partido Comunista. Por eso es que la traición al pueblo bueno fue profunda y se implementa un proceso de negación de esa vanguardia hasta exterminarla. Por eso es que cuando viene el comandante Chávez, recoge todos esos luchadores de todos los tiempos, de todas las épocas, que de alguna forma fue el inicio del movimiento bolivariano. Tú ves ahí hombres como Víctor Hugo Morales, y bueno, Domingo Alberto Rangel, y muchas figuras que pudiésemos citar. Mujeres que participaron como María León. Como María León. La propia Noelí Pocaterra lo mencionaba hoy en una intervención que tuvo en la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a oír rápidamente el segundo video para que sigamos con la voz de Chávez. Yo voy a seguir diciendo lo que yo creo que tengo que decir en este momento. No voy a callar. Que callen los cobardes, yo no callo. Yo no llegué aquí para callar. Yo llegué aquí, entre otras cosas, para hablar y denunciar lo que considero hay que denunciar. Y lo denuncio. El imperio yanqui está preparando una guerra en América Latina. Lula comentaba hace poco que él, hablando una vez con Bush, le dijo que estaba hablando de la economía, creo. Y entonces Bush, y que le dijo, eso me lo comentó Lula aquí mismo, aquí al lado, porque hace poco vino Lula por ahí, ese gran compañero. Y vino con la próxima presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Y estuvimos conversando aquí. Larga noche. Y el grupo, estaba Lee, un grupo de compañeros, hablando de política, por cierto. Así que esta montaña es muy política. Aquí se habla de política ahora en esta montaña. Y me decía que Bush, nos comentaba, ¿te acuerdas? Que Bush le dijo, no, Estados Unidos siempre sale de las crisis económicas es a través de las guerras. Lo cual históricamente ha sido casi una constante. Casi una constante. Así como inventaron la guerra en Irak, inventaron las guerras que han querido inventar, están inventando una guerra en Sudamérica, así como inventó el imperio yanqui
la guerra Irán-Irak, a través de la cual pretendieron frenar y derrocar la revolución islámica, están preparando una guerra contra Venezuela. Yo estoy obligado a decirlo, hermano. Denuncia contundente de nuestro comandante Chávez. Esa intervención fue en noviembre de 2009, en la clausura de un encuentro internacional de partidos de izquierda acá en Venezuela, en el Salón Humboldt del Guaraíra Repano. Y eso sigue también totalmente vigente. Siguen preparando una guerra en nuestra América. Siguen preparando una guerra para Venezuela en Venezuela. No han podido ni podrán. Pero bueno, vamos a ir rápidamente a un corte y regresamos para comentar con Saúl Ortega este video de Chávez. Y recuerden, vamos con la etiqueta numeral elecciones en defensa de la paz. Numeral elecciones en defensa de la paz, de lo cual vamos a conversar también en el siguiente segmento. Ya venimos. De decirle lo que siento. De decirle lo que siento. Como lo oímos del comandante eterno Hugo Chávez Frías, que callen los cobardes. Nosotros tenemos que seguirlo denunciando, Saúl. Pueblo de Venezuela, pueblo de nuestra América. Siguen intentando crear las condiciones para que se desate una guerra en Venezuela, una guerra en nuestra América. Mira, yo creo que fue premonitoria esa denuncia. Luego la concatena, 2 años después, cuando él habló de la guerra económica en el 2010, que ni siquiera había manifestaciones de desabastecimiento, pero ya él hablaba de una guerra no convencional, que se estaba dando en varios elementos. Uno era el elemento económico como centro, digamos, de generar la crisis, el elemento psicológico, la mente de los venezolanos, la guerra mediática, de tergiversar la historia y la verdad, tiene que ver con la guerra política y la guerra diplomática. O sea, una guerra no convencional. Y el elemento militar siempre presente también. O sea, todas esas cosas las hemos venido observando. Afortunadamente, las políticas que implementó el comandante Chávez y que ha continuado el presidente Nicolás Maduro han servido de elementos disuasorios de esas amenazas y hemos preservado la paz. Porque mire que ha tenido ahí lo que llaman guerras de baja y mediana intensidad. Nosotros hemos pasado por esos niveles. Lo que fue aquí, la lucha armada que vivimos nosotros en el 2017, en el 2016, en el 15, en el 14, o sea, ha sido la preparación de una guerra civil, de los elementos como lo prepararon en la vieja Europa, en Ucrania, en Polonia, en casi todos estos países. Sin embargo, en Venezuela eso ha fracasado gracias al muro de contención que es la conciencia del pueblo venezolano, a la conformación de una vanguardia política que fue, bueno, la creación del partido, el frente político que ha sido el polo patriótico y, bueno, ese concepto estratégico que es la unidad cívico-militar que es indestructible. Eso define los elementos exitosos que ha tenido la revolución bolivariana para, digamos, frenar las pretensiones del imperialismo que no son nuevas. Es una historia de intervenciones, de subversión del orden interno, donde podemos citar quizás los más recientes que la gente puede recordar, que fue el caso de Grenada, Panamá, porque bueno, lo otro es historia hacia atrás, América Latina invadida, intervenida, permanentemente subvertido el orden, incluyendo el gigante Brasil, que no es la primera oportunidad, esta es la segunda donde se altera el orden constitucional en Brasil. La amenaza imperialista es permanente, eso hay que tenerlo bien claro. Y con nosotros, como tú lo acabas de decir, Saúl, tema para el debate, para las reflexiones, para seguir estudiando, compañeros, compañeras, han probado de todo y lo seguirán haciendo, que nadie se confíe, pero aquí no han podido ni podrán. Y precisamente para reafirmar eso, vamos a oír nuevamente a Chávez. El video número 3, adelante.
¿Chávez va a dejar a los venezolanos en manos de estos fascistas? No, jamás. No los voy a dejar. Porque ellos acabarían con este país. Y no vamos a permitirlo. Cada día estamos más juntos. No podemos permitirlo. Imagínense ustedes, amigas y amigos de toda Venezuela, que estos malos hijos de la patria, que estos traidores a la patria llegaran a gobernar a Venezuela. Imagínense lo que serían capaces de hacer. Bueno, es que ya lo hicieron, gobernaron 40 largos años y más el país. Con razón, están demostrando lo que son exactamente, traidores a la patria. Y ellos gobernaron el país, porque además, quienes los dirigen a ellos no están en Venezuela, están por fuera de Venezuela. Es una casta antinacional, es una oligarquía traidora la que pretende quebrar al gobierno y quebrar al pueblo venezolano. No lo van a lograr. Terminará quebrada esa oligarquía, se los aseguro. Si aquí se trata de quebrar a algo, oligarcas de Venezuela, terminarán ustedes quebrados primero, antes que quiebren a Venezuela. Se los aseguro. Lo que decíamos, Saúl, pueblo de Venezuela. Esa oligarquía dirigida por el imperio norteamericano ha intentado de todo. No han podido ni podrán. Y así como nos sigue diciendo Chávez, a través de ese mensaje que, imagínense, es del 2003, el aló presidente número 133, 29 de diciembre del 2003. Igual que todo lo anterior, sigue totalmente vigente. Lo dijo el presidente Chávez, nosotros lo apoyamos, seguimos apoyando al hijo de Chávez ahora, entre otras cosas, para que la lucha nos permita consolidar esta construcción socialista y no permitir que volvamos atrás. Que esa oligarquía, que lo que ya decíamos, gobernó al país durante esos 40 años en el llamado Pacto de Punto Fijo, en esa dictadura disfrazada de democracia, esa oligarquía no puede volver a gobernar el país. Mira, y hay gente que pregunta, bueno, ¿y cuándo respiraremos paz? Mientras la única razón para que el imperialismo no dé tranquilo es que hay un gobierno subordinado aquí y un gobierno títere. Porque es que en esos 40 años ellos ensayaron, bueno, el saqueo de nuestro país. Es tan así que nosotros tenemos como acervo político de que la rebelión de los barrios el 27 y 28 de febrero del año 89 fue contra el paquete neoliberal que lo ensayaron en Venezuela y lo derrotó el pueblo de Venezuela. Entonces, en el supuesto negado que volviese ese liderazgo, por cierto, bien devaluado, porque antes, bueno, recibían las órdenes de Washington directamente, pero es que el liderazgo venezolano está vinculado más bien a lo más devaluado de la política norteamericana, que es una narcopolítica que se ha creado en Miami. Estamos hablando de Díaz Balart, estamos hablando de Marco Rubio, de Ileana Ros-Letinero, o sea, de una devaluación de la política de extremistas norteamericanos que son los que financian y le calientan la cabeza a esta devaluada vocería opositora, porque yo no los ubico como líderes. Creo que hay líderes en la oposición que en algún momento tendrán que surgir para, bueno, representar a un importante sector de nuestra población. Pero esa vocería es una vocería totalmente entreguista. Chávez y no garantiza la paz. Chávez lo sigue diciendo, Saúl, y disculpa que te interrumpa porque es un tema muy, muy importante y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo. Con Chávez lo seguimos diciendo, ojalá se lograra formar en el país una oposición seria. Responsable y que sirva de contrapeso para obligarnos a nosotros a ser mejores gobernantes. Exacto. Pero lamentablemente eso no se ve, sino que, bueno, hay una vocería, mira, de verdad que es decadente, ¿no? Y sobre todo el tipo de alianzas, da pena, pues, que un liderazgo como esto reciba una llamada y hasta un regaño, como le hace el señor Almagro. Este señor desquiciado le dice, no puede haber elecciones en Venezuela porque eso prolongaría 6 años más de dictadura. O sea,
un señor que se da el tupé de hacer una opinión como esa, ¿cómo puede ser escuchado por la vocería esta venezolana? O que levanta el teléfono del señor Uribe, les mete un regaño al señor Santos, un hombre tan ignorante como el señor Rajoy. Por cierto que demócrata tiene muy poco, si no pregúntale al pueblo catalán. Bueno, estos son, digamos, los consejeros de esta vocería que para mí no es el liderazgo de la oposición. Yo creo que hay buenos hombres allí y seguramente patriotas venezolanos que no están de acuerdo con nosotros, pero en algún momento tendrán que salir a representar a esa parte del pueblo de Venezuela que nos permita a nosotros que la democracia tenga los contrapesos, bueno, que tiene todo proceso democrático en tiempos de revolución. Quisiéramos ver eso y el comandante Chávez una vez se lo planteó, por cierto, que recibió unos voceros de esa parte de la oposición en Miraflores y él dijo, esta gente que me estoy reuniendo es gente decente, ojalá en algún momento les permitan a ellos de verdad representar a la oposición. No sé si te recuerdas de claro, esa... por supuesto. Después del golpe, por cierto. Por supuesto, y por eso todos seguimos, o la gran mayoría de este pueblo venezolano, incluso varios, tú lo decías, de personas que no comparten nuestro proyecto, pero seguimos implorando por una oposición seria en el país. Y eso nos trae al día de hoy, Saúl. ¿Qué opinas tú sobre la decisión que tomamos hoy en la Asamblea Nacional Constituyente, teniendo en cuenta la propuesta que llevó el compañero Diosdado Cabello? La Asamblea Nacional Constituyente, recordemos rápidamente, el presidente Maduro echa mano de esa fortaleza institucional para lograr la paz, la que efectivamente logramos una vez electa la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, donde nosotros salimos electos dentro de los 545 compañeros y compañeras que conformamos esa Asamblea Constituyente de hoy día. Y después de eso decidimos adelantar o hacer el llamado a elecciones para gobernadores y gobernadoras y posteriormente elecciones para las alcaldías en todo el país, procesos electorales sobre la base de la Constitución para seguir consolidando la paz. Y es lo que hemos demostrado. Y hoy día, bueno, hemos decidido que se llame en este cuatrimestre, lo que queda del primer cuatrimestre del año, a las elecciones presidenciales. Ante las amenazas, ante, lo decíamos hoy en la Asamblea Constituyente, ante las sanciones que quieren seguir imponiendo de manera ridícula incluso, y ante llamados como el que tú mencionabas del señor Almagro, que quizás hasta le queda grande ese título, de que no hagan elecciones aquí en Venezuela, ante todas esas amenazas, sanciones, etcétera, nosotros respondemos con la Constitución y con lo que la mayoría del pueblo desea, que es seguir el proceso, para decirlo en forma general, el proceso eleccionario, hacer todas las elecciones que tengamos que hacer para seguir consolidando la paz. Es eso, ¿no? Ese es el camino. Justo y necesario. Por cierto que hay una campaña internacional contra el compañero Diosdado Cabello. Se le sanciona por ser un dirigente político, por tener opinión, por defender los intereses del pueblo de Venezuela. No otra cosa. No hay un solo argumento que justifique estas ridículas sanciones. Y mira, la propuesta que hace Diosdado y que hemos aprobado viene en un momento oportuno, porque no solamente frente a las pretensiones de violencia de la derecha, le estamos respondiendo con democracia, con elecciones, con constitución. Y cuando te digo las pretensiones es porque, bueno, si uno revisa dónde se le ve la costura, un señor como Ricardo Hausmann, que fue ministro de Carlos Andrés Pérez, está llamando a que haya una intervención militar en el país. Y esta vocería de la derecha, que es cómplice de la violencia, del luto... Disculpa, Saúl, me están pidiendo un pase de prensa nuevamente. Vamos a ver de qué se trata. Muchas gracias. Y sí, efectivamente, seguimos aquí. Saúl, vamos a hacer un paréntesis al tema que veníamos desarrollando, te propongo, para que comentemos lo importante de esta reunión que acaba de finalizar de la delegación de Turquía con el presidente Maduro y parte de su gabinete. Nosotros se relaciona directamente con el tema que estamos tratando hoy aquí en La Voz de Chávez, recordemos el programa número 10, y también recuerden la etiqueta numeral elecciones en defensa de la paz, porque eso es lo que estamos haciendo. Ahora, tú como especialista
en todas estas relaciones internacionales. Saúl, tienes años desde la Asamblea Nacional en contacto con diferentes grupos de amistad, con los pueblos, con la forma como el país ha venido fortaleciendo los convenios con diferentes naciones, y en esta coyuntura, bueno, vemos ahora cómo se sigue trabajando para que los convenios con una nación como Turquía se fortalezcan, y esos convenios son para beneficio de nuestro pueblo, igual como seguimos fortaleciendo los convenios con la Federación Rusa, pero también con China. Se acaba de realizar una reunión importantísima en Chile, la CELAC China, y eso nos permite resaltar, como lo hemos dicho en otras oportunidades, lo sigue diciendo el presidente Maduro con todo su equipo de trabajo, la Cancillería, nosotros desde la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional Constituyente, lo grita la mayoría del pueblo venezolano por todas partes: Venezuela no está sola. Comentario, Saúl. Bueno, quería cerrar lo del problema de la paz, porque la costura de esta vocería opositora, por ejemplo, esa vocería que está conectada con Lorenzo Mendoza, con todos estos líderes del señor Jaume, que fue ministro de Pérez, está hablando de solicitar una intervención militar en Venezuela, pero también traidores a la patria. También esta vocería no se desmarca de la actuación del grupo terrorista que, bueno, fue abatido en el Junquito. O sea, quieren exaltar la violencia y, digamos, este tipo de conductas que son contrarias a la democracia, a la Constitución y a la ley. Entonces yo creo que eso marca una conducta del imperialismo que quiere en Venezuela violencia. Por eso es que estas elecciones, como respuesta, mucho cuidado si tiene el efecto de Vietnam, que es la tumba del imperialismo en esta parte del mundo. Y concateno con esta visita que es de tipo estratégica. Estamos hablando de un país con peso específico en esta región de Asia, de Eurasia, y que, como tú bien sabes, tuvimos la oportunidad de estar en el evento del foro de alto nivel del Partido Comunista de China con los partidos del mundo, no solamente de la izquierda, de los partidos del mundo, donde, bueno, prácticamente es el relanzamiento de la figura de Xi Jinping, de China como una potencia económica, y que va pues hacia la búsqueda de lo que son alianzas estratégicas para que el liderazgo chino pues va a sustituir definitivamente a ese decadente imperio con la estrategia de la ruta de la seda, que sabemos, bueno, todo lo que viene detrás de eso y que se está materializando en ese evento de Chile, de CELAC China, pero es que hay otros eventos que se están promoviendo que definitivamente le están diciendo al imperialismo y sus aliados que son un periódico de ayer, porque forman parte de un pasado que el mundo no quiere. Lo que se propone, que es lo que plantea Xi Jinping, que está tras la búsqueda de unas relaciones de respeto con base al derecho internacional, y que ellos lo definen en un mundo más hermoso, que nadie se opone a eso. Yo creo que para nosotros esta propuesta de elecciones ya le estamos diciendo: vamos por las vías democráticas a derrotar el imperialismo en Venezuela, que sería la derrota en América Latina y la decadencia de sus aliados. Tenemos otro pase de prensa, Saúl, disculpa, adelante. Creo que esas son buenas noticias, ¿no? Muy buenas noticias. Sobre todo para quienes dicen que Venezuela está aislado. Por el contrario, nosotros estamos conectados precisamente con las nuevas potencias emergentes como son la India, Turquía, Irán, China, Rusia, etcétera, mientras que el imperialismo carga con las viejas, digamos, potencias en decadencia, sobre todo la alianza anglosajona, que es la que ha tenido mucha injerencia y pretende mostrar, bueno, que nos tienen a nosotros cercados. Estamos hablando precisamente de Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, que es como la recomposición del viejo imperio anglosajón. Pero bueno, la macolla oligárquica. La macolla oligárquica que ha oprimido al mundo por años. Sí. Y que, como quien dice, no hay imperio que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, y realmente estamos rompiendo con eso, sin duda. La política que ha heredado el presidente Maduro de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Todo ello tiene que ver, Saúl, pueblo de Venezuela, con el cuarto objetivo histórico del Plan de la Patria. Es así. Seguir haciendo todo lo que tengamos que hacer para terminar de conformar un mundo multicéntrico y pluripolar. Es así, un gran esfuerzo. O sea, no fue fácil
para esa mente colonizada que se instauró en Venezuela, que aquí se veía solo vía Washington. E incluso, hay que decirlo, aquí se tenía el pensamiento que Brasil, que es un vecino nuestro, un pueblo hermano, bueno, que era parte de nuestros enemigos, e igualmente con casi toda América Latina, porque la visión era muy centrista hacia Washington. Cuando el comandante rompe con esa visión y empieza a replantear pues, las relaciones internacionales de Venezuela, se nos abre un mundo que está en construcción, porque precisamente en esos países la gente sigue la política en Venezuela. Más allá de la canalla mediática que tergiversa la realidad venezolana, esos pueblos y esos gobiernos ven con admiración lo que está ocurriendo en Venezuela. Por cierto que el exalcalde de Londres, un hombre del Partido Laborista, Lewinsky creo que se llama, habló de que bueno, ya era la hora que en Inglaterra se hable de constituyente. Bueno, de constituyente se está hablando en muchos países, sobre todo donde hay esas dictaduras de la derecha, y cómo le tienen miedo a procesos originarios, a procesos electorales, a convocar la soberanía popular. A eso le temen la derecha. Yo quisiera saber si hay una posibilidad de una convocatoria, una constituyente en España, por ejemplo, para que la gente defina si quiere seguir con la monarquía, porque ellos hablan de democracia y están en una monarquía. Si quieren ese viejo sistema monárquico o de verdad quieren una democracia plena donde el pueblo pueda elegir y no un rey que se lo imponen pues de la manera como se lo imponen en España y otros países de Europa, porque bueno, ese no es el único reinado, Adán. Así es. ¿Y cuál crees tú, Saúl, que haya sido la reacción precisamente de nuestro pueblo venezolano hoy cuando se conoció la noticia, cuando aprobamos por aclamación prácticamente la propuesta de Diosdado Cabello, que quedó como decreto constituyente para que se llame a elecciones presidenciales antes que termine el mes de abril? Nuestro pueblo quiere eso, o sea, una lucha civilizada, pacífica, electoral, constitucional. Lo que la gente no quiere es el guarimbeo, la violencia, la quema de gente, la destrucción de bienes públicos y privados. Nuestro pueblo quiere que resolvamos nuestras contradicciones por las vías pacíficas y electorales y sobre todo con las garantías que hay en Venezuela que no existen en ninguna parte del mundo. Lo que exhibe Almagro, el grupo de Lima, que se mal llama de Lima porque ese gobierno de Lima está cayendo, se está en decadencia, lo que ellos exhiben como una verdadera democracia es lo que ocurre en Honduras. Tramposería que incluso sus propios delegados que estaban de observadores electorales, tanto de la Unión Europea, de la OEA, de todos esos organismos, ratificaron que hubo una trampa, bueno, descomunal, burda y grotesca, ¿no? Acá, que hay auditorías antes, durante y después de las elecciones, que es impecable, que los representantes de la derecha que han participado en diferentes elecciones han firmado las auditorías, confirmando precisamente que eso estuvo correctamente realizado, esos procesos. Este tipo de mecanismos electorales nuestros, transparentes, es precisamente las cosas a las que ellos le tienen miedo, porque están acostumbrados a la trampa, están acostumbrados a arrebatarle la voluntad popular, como lo hizo Rajoy en Cataluña. Esos son los comportamientos antidemocráticos que le tienen miedo a un verdadero proceso como el que vivimos en Venezuela. Así que le estamos enviando una señal vía constituyente y vía procesos electorales transparentes, que bueno, los pueblos del mundo están pendientes y la mediática no podrá opacar lo que ocurre en Venezuela, que la gente lo está siguiendo y tú lo sabes que los pueblos están siguiendo lo que aquí ocurre porque aspiran también tener oportunidades de transparencias electorales en sus respectivos países. Y eso es lo que le teme la derecha. Ellos dicen que somos un mal ejemplo. Así es. Podemos decirle entonces a nuestro pueblo venezolano y a los pueblos de nuestra América, para quedarnos aquí en nuestro continente, que ante la amenaza imperialista, elecciones constitucionales. Y poder originario del pueblo venezolano para decidir nuestro destino, entre ser colonia o mantener el legado que nos dejaron los libertadores, la independencia y la soberanía. Eso es lo que hoy debate nuestro pueblo. O ser colonia, seguir siendo independiente con los sacrificios que eso imponga. Yo estoy seguro que la mayoría del pueblo de Venezuela escoge por la soberanía, por la independencia y por la libertad. Y sin duda, entonces, tenemos que seguir llamando, lo decía también hoy el presidente Maduro en su intervención allí en la Plaza Oleari,
seguir llamando a todo nuestro pueblo a la unidad. Unidad para la lucha, para la batalla, para la victoria, como también nos sigue gritando el comandante Chávez. Vamos a ver el cuarto video para ir cerrando el programa de hoy. Solo la unión nos falta, decía Bolívar, para completar la obra de nuestra regeneración. En momentos en los cuales la patria, el pueblo, el proyecto constitucional bolivariano son amenazados desde dentro y desde fuera por las oligarquías criollas y sus aliados internacionales, muy poderosos, como lo hemos venido denunciando, ahora es cuando hace falta que nosotros cerremos filas, cuadro cerrado, y vamos a la ofensiva política, a la ofensiva social. Lo que decía, lo acaba de decir Chávez, totalmente vigente también, y en esta coyuntura es, digamos que imprescindible, Saúl, pueblo de Venezuela, es imprescindible que nosotros sigamos apostando por la unidad, que sigamos trabajando por la unidad, que continuemos construyendo unidad verdadera, auténtica, con algunas divergencias que pudiésemos tener dentro del gran polo patriótico, por ejemplo. Somos una sociedad plural. Y más allá, las divergencias para debatirlas precisamente. Pero los que tenemos amor patrio, vamos a unirnos alrededor, lo podemos decir ya, de la candidatura del hijo de Chávez. Nuevamente, Nicolás Maduro, candidato de la patria, candidato de la unidad. Sigamos llamando, continuemos trabajando. Se lo oímos a Chávez. La unidad para seguir venciendo. Vamos a la ofensiva social, a la ofensiva política y agreguemos nosotros. En eso estamos. Continuemos con la ofensiva económica. Nosotros hemos venido avanzando y no tengamos duda, vamos a vencer también lo que es la guerra económica. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso? Totalmente. Como nos lo dijo el comandante, desde mi corazón les pido que voten por Nicolás Maduro. Mira, el comandante fue un campeón de la unidad y cómo le costó construirla. Yo recuerdo cuando comenzamos con el movimiento bolivariano, las contradicciones, cómo las manejó y cómo sabiamente nos fue enseñando a una cultura de la unidad. Yo invito a todo compatriota, en el nivel que sea, no hay una cosa más hermosa en este momento que ser soldado. Soldado de este proceso revolucionario, con transparencia, con humildad. Yo creo que es el momento de deponer cualquier aspiración de grupo, cualquier divergencia incluso en el orden táctico, personal incluso. Este es el momento de verdad de que hay que ser de corazón unitario. Y eso, la única manera de demostrarlo es que salgamos una comunión con nuestro pueblo. Allá, donde están sus alegrías, sus dolores, es donde nosotros podemos, cada uno de nosotros, hacer lo que puede hacer para hacer una contribución importante en este momento de la revolución. Los mejores dirigentes nuestros allá, en la calle con nuestro pueblo, construyendo esta acumulación de fuerzas que ha sido progresiva, exitosa, que nos llevó al proceso constituyente, que nos llevó a la elección de gobernadores, que nos llevó a la elección de alcaldes y que sin duda nos llevará a una nueva victoria política que es fundamental, porque es la patria la que está en juego. Y en esta oportunidad no hay otra figura sino Nicolás Maduro, que en eso hay que hacerle también un reconocimiento al comandante. De todos los dirigentes civiles y militares del movimiento, no se equivocó. Nicolás ha resultado ser el hombre de las dificultades, el hombre de este tiempo para conducir el proceso revolucionario hacia el éxito que necesita nuestro pueblo. Así es, desde aquí reafirmamos eso que acaba de decir el camarada Saúl Ortega y que nadie pierda de vista tampoco cuál es el enemigo fundamental que se relaciona con el tema que nos trajo a este debate de hoy en La Voz de Chávez número 10, la amenaza imperialista. Chávez lo dijo en uno de los videos, no estamos luchando ni siquiera contra
la oligarquía de acá, contra estos líderes fascistas de acá de Venezuela. No, la lucha es contra el imperio norteamericano y sus aliados. Nadie pierda eso de vista. El enemigo no está aquí adentro, ni siquiera, repito, en esta oposición, en esos sectores radicales, fascistas de la oposición. No, ellos reciben órdenes del gobierno norteamericano y sus aliados. La historia sigue mostrando que efectivamente es así. Un saludo de despedida por ahora, Saúl, en su programa, La Voz de Chávez. Bueno, el comandante nos lo dijo: unidad, lucha, batalla y victoria. Ahora más que nunca a la carga, a demostrarle al mundo de la pasta que está hecho el pueblo de Venezuela, el pueblo de Bolívar. Con Bolívar y con Chávez hemos construido un camino, un pensamiento, y a ese nos debemos. Yo los invito de corazón a que nosotros reafirmemos nuestro compromiso con ese legado, que es el que vamos a defender, que es la posibilidad de que el pueblo de Venezuela conquiste el sistema político que le permita la felicidad y los derechos del pueblo, que le ha costado mucha batalla a este pueblo y que solo en revolución ha podido observar que este es un gobierno amigo, que en las dificultades es donde se prueba de qué lado está el gobierno. No es del lado de la oligarquía. Nicolás Maduro es el presidente amigo, el presidente obrero, que estará siempre al lado de nuestro pueblo. Eso es lo que tenemos que defender. Y alerta entonces Partido Socialista Unido de Venezuela, gran polo patriótico, diferentes movimientos sociales, Somos Venezuela, alertas, que ya se están enviando las órdenes de operaciones, como las llamamos, para seguir en la lucha y de alguna manera prepararnos ya, esperando que el Consejo Nacional Electoral, ya que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó lo que sabemos y es mandato constitucional, que el Consejo Nacional Electoral fije el calendario para las elecciones, pero desde ya entonces se están enviando las órdenes de operaciones para las reuniones previas, para la organización, para la unidad, como ya decíamos, y prepararnos con todo lo que eso significa para esta nueva batalla electoral, para que juntos y juntas, como nos sigue pidiendo Chávez, en contra de esa amenaza imperialista, sigamos acumulando victorias. Que nadie lo dude, esta oligarquía rancia, apátrida, no volverá a gobernar el país. El imperio norteamericano y sus aliados están cada día más debilitados. No nos confiamos, pero ellos siguen desgastándose y nuestros pueblos siguen trabajando para continuar consolidando lo que Chávez también nos sigue diciendo. Ese mundo multicéntrico, pluripolar, para felicidad de todos y todas. Continuemos posicionando la etiqueta de hoy, numeral elecciones en defensa de la paz. En eso seguimos, ese es el camino. Numeral elecciones en defensa de la paz. Que viva Chávez, que viva Maduro, que viva el pueblo venezolano, que viva la paz. Desde aquí seguimos apostando por ello. Felicitaciones a todos y a todas. Un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. Nos vemos el próximo martes. El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La Voz de Chávez.